Hola devs, bienvenidos nuevamente. Continuando con la parte práctica del tema de clases, atributos y métodos, en este video vamos a realizar otro ejercicio para reforzar los conceptos que aprendimos. Comencemos. Bien, nos ubicamos dentro de la carpeta src, le damos clic derecho, creamos un nuevo paquete de nombre ejercicio 2. ¿Listo? No olviden de poner todo en minúscula. Dentro de ese paquete creamos una nueva clase. Ahora vamos a desarrollar un programa donde podamos calcular el promedio de las notas de un alumno. Para ello, ponemos aquí justamente la clase de nombre alumno. ¿Listo? Ahora, para crear este programa necesitamos los atributos, las características, para identificar, digamos, a tal alumno. Los principales atributos serían las notas, pero también podemos crear los atributos como el código, el nombre, el apellido o el DNI incluso, para identificar a tal alumno. Entonces, lo primero que voy a crear aquí va a ser el código del alumno. Creamos el código de tipo entero. Luego creamos lo que viene a ser los apellidos y nombres de tipo texto, string, apellidos, y abajo nombres. Y también podemos crear incluso el curso, ¿no? ¿Qué curso ha sido específicamente? Podemos poner también de tipo texto, de tipo cadena de texto, curso. Y ahora los más importantes que vienen a ser las notas, ¿no? Gracias a estas notas vamos a desarrollar este programa. Ponemos de tipo double, nota 1, coma, nota 2. Aquí tú puedes poner más notas. En este caso yo voy a trabajar con solo 2 notas. Y como ves, estoy poniendo la nota 1 y nota 2 al costado. Eso quiere decir que cuando yo declaro los atributos de un mismo tipo, en este caso, ¿no? Vemos que nombres, curso y apellidos son del mismo tipo de dato. Entonces yo puedo ahorrarme líneas de código haciendo o creándolos de esta manera. Al costado del atributo apellidos también pongo un coma y pongo los demás atributos, nombres y curso. De esta manera me estaría ahorrando líneas de código, ¿no? Ahora, vamos a crear unos métodos, la cual uno de ellos se va a encargar nuevamente de hacer la operación respectiva, la cual pues obviamente va a jugar, digamos, con los atributos que vienen a ser las notas. Para ello vamos a crear un método de tipo double, ¿no? Y le vamos a poner de nombre calcular promedio y abrimos llaves. Ahora, dentro de este método hacemos el cálculo respectivo para hallar el promedio. Entonces sería nota 1 más nota 2. Todo esto tiene que estar dividido entre la cantidad de notas. En este caso es 2. Ahora, este cálculo como tal, para buenas prácticas, debemos guardarlo en una variable. En este caso, el nombre de mi variable va a ser promedio. Le vamos a igualar al cálculo, que va a ser la operación, y al último me faltó ponerle el punto y coma. Listo. Pero si te das cuenta aparece un error. ¿Por qué? Porque no hemos declarado el tipo de variable. Entonces ponemos un double. Porque exactamente el método es de tipo double. Tenemos que poner la variable aquí de tipo double también. Y por último retornamos el valor del promedio. Eso es todo. Bien, ahora vamos a crear otro método que nos retorne una cadena de texto, la cual sería si está aprobado o no el alumno. Pero sabemos que eso va a depender del valor del promedio, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a crear un método de tipo string. Vamos a ponerle de nombre estado, ¿no? Luego, dentro de este método, vamos a evaluar el método calcular promedio. ¿Por qué? Como te comenté anteriormente, el método calcular promedio para este caso, ¿qué está conteniendo? Justamente el valor del promedio. ¿Ya? Ahora, entonces, como está conteniendo el valor del promedio, yo puedo usar este método para evaluar ese valor, ¿no? En otros métodos, ¿no? Sin problema. Entonces, justamente aquí lo vamos a usar. Y voy a usarlo a través de un if-else. Le digo que en el if, dentro del paréntesis,
evalúo el método calcular, calcular promedio, ahí está. Me pregunto entonces, si calcular promedio, o sea, la nota que contiene este método, es mayor o igual a 13, me vas a retornar una cadena de texto, vamos a ponerle acá, return, una cadena de texto que diga, que diga que está aprobado. Ojo, solo si se cumple esa condición. Y cerramos con un punto y coma. ¿Listo? Y si no se cumple esta condición, con el else le decimos que nos retorne otra cadena de texto que diga pues desaprobado, lógicamente. Listo. Ya tenemos el método donde calcula y el otro método donde nos va a retornar si es que sale aprobado o desaprobado. Ahora, podemos añadir un método más, la cual se va a encargar de imprimir los datos de este alumno. Para este caso, yo voy a usar un método justamente que imprima todos los datos, ¿no? El código, los apellidos, los nombres, el curso y probablemente las notas de tal alumno, ¿no? Entonces, para ello creamos un método de tipo void. ¿Por qué? Porque no nos va a retornar ningún valor, solamente va a ser una función que es imprimir. Entonces creamos el método void, ponemos de nombre imprimir, así. Y dentro de este método usamos el system.out.println. Aquí está. Supongamos que si yo voy a ingresar un dato para código, tengo que almacenarlo en el atributo código, ¿cierto? Ahora, justamente, ya una vez que yo ingreso los datos, la idea es que cada uno ya tenga un nuevo valor. Y ese valor asignado que ya cada uno va a tener, tengo que llamarlo aquí en este método imprimir, por ejemplo, código, dos puntos, y llamo a ese atributo que ya tiene o va a tener un nuevo valor, código. Así. Entonces aquí justamente usando el systemout.println voy a llamar al atributo código. Recuerden que ahorita, repito, ahorita, si yo uso este método como tal sin asignarle ningún valor, te va a imprimir sí el código, este textito, junto con el atributo código, pero este atributo código no tiene dato. Va a botarte un 0. Te va a arrojar un 0 en consola. Te va a mostrar un 0. Y yo no quiero eso, pues, ¿no? La idea es que este dato que estoy llamando este atributo tenga un dato, ¿no? Pero eso ya va a ser después de que yo ingrese los valores. Entonces se va a imprimir en consola ya cuando yo ingrese los valores. Y aquí me va a arrojar, ¿no? Por ejemplo, si yo ingreso un código, no sé, 01, aquí se va a reemplazar por el código y va a aparecer 01. Y obviamente aquí he puesto un texto como para relacionar qué es, ¿no? Código con el atributo código. De igual manera con los demás atributos. Aquí yo ya lo tengo listo. Vemos que he puesto apellidos, no un texto apellidos, junto con el atributo apellidos. Y así con nombres y curso. Aquí también puedes colocar dos líneas más donde vas a colocar la nota 1 y la nota 2. No hay ningún problema.